Invitamos a pasar al Pleno de la Asamblea Nacional al doctor Miguel Molina Díaz, profesor de la Facultad de Derecho y la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas. Se lo invita, por favor, a pasar al Pleno de la Asamblea Nacional. Antes escuchamos a David Carrión Mora, constitucionalista, dijo que la reforma parcial a la Constitución sobre presencias de bases militares ya está en análisis del Parlamento ecuatoriano. Se establecerán 2 filtros ante el tratado e instrumentos internacionales, recordó, pero también dijo que se debería plantear si se vive en soberanía y consideró que esta soberanía podría estar vulnerada de manera externa e interna. También considera que se debería pasar por el filtro de la temporalidad de estas iniciativas. La siguiente intervención dentro de esta comisión general, que corresponde a la número 3, será en los siguientes instantes de Miguel Mora, quien representa también a al sector de los profesionales. Es experto en derecho constitucional y quien va a dar también su criterio dentro del Pleno del Parlamento frente a este punto iniciar, del día de la sesión 1012. Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo cordial a las señoras y señores legisladoras y legisladores del Ecuador. Bueno, en esta tarde, en mi calidad de académico, se me ha pedido comparecer a este hemiciclo, el más importante que tenemos en la República, para responder una pregunta desde esta curiosidad académica que me caracteriza, que es: ¿se requiere resolución previa de la función legislativa para acciones de cooperación internacional encaminadas al fortalecimiento institucional de los organismos del Estado para enfrentar la delincuencia organizada transnacional? La respuesta simple es no. Sin embargo, por la categoría de quienes hoy tengo el honor de que me escuchen, hay que hacer una profundización en esta explicación para que quede claro desde el punto de vista jurídico. Y para lograrlo es menester poder entender que la Constitución de la República, en el artículo 419, establece de manera absolutamente taxativa, en 8 casos, los momentos en los cuales es pertinente y se requiere una aprobación de la Asamblea Nacional para poder realizar un acuerdo internacional en temas de cooperación. En ese sentido, la Corte Constitucional ya ha podido expresarse sobre casos similares, casos que son importantes para ser entendidos en la discusión que hoy nos atañe. El primer caso es el dictamen del 11 de enero del 2024, emitido por la jueza ponente doctora Carmen Corral Ponce, que lo propuso al Pleno de la Corte Constitucional. El dictamen es el 1023-TI/24 y responde una solicitud del gobierno del presidente Lasso respecto del acuerdo entre el gobierno de la República del Ecuador y el de los Estados Unidos de América relativo al Estatuto de las Fuerzas. Es un acuerdo importantísimo. En este dictamen, que yo les recomiendo, señoras y señores legisladores, que lo puedan revisar, se revisa todo el contenido del acuerdo, todos los artículos, y posteriormente se revisan las 8 causales del artículo 419 de la norma constitucional para ver si alguno se adecúa efectivamente a alguno de los 8 casos que la norma constitucional tiene previsto. Sin embargo, en este acuerdo, la Corte Constitucional determinó que el hecho de poder cooperar con un país amigo, con un país aliado para combatir al crimen transnacional, más allá, ¿no?, de las 8 causales, y la única que podría ser pertinente para el análisis que se está realizando es el de alianza político-militar, pues no es posible. Entonces ustedes se preguntarán y deberán preguntarse, ¿qué es una alianza político-militar? El dictamen 723-TI/23 establece 2 supuestos taxativos para entender qué es una alianza político-militar a las luces del constitucionalismo ecuatoriano. El primer caso es la realización de actividades militares o bélicas para afrontar amenazas propias de conflictos armados. Y el segundo caso es la creación de una estructura orgánica mínima, ¿no?, que no implique la participación de algún modo solo del ejército ecuatoriano, sino la participación conjunta de más de una fuerza armada.
En esos casos, sí, estamos hablando de una alianza político-militar. Hay dos supuestos. Hay dos supuestos. Si lo tratamos de aterrizar desde el mundo académico al mundo coloquial, esos dos supuestos quiere decir que dos países aliados, dos países amigos, unen sus fuerzas armadas en el contexto de un conflicto internacional o, por ejemplo, en la estrategia que pueden seguir adelante para tomar acciones bélicas contra una organización criminal. Cuando hay ese esfuerzo conjunto de más de una fuerza armada, estamos frente a los supuestos de alianza político-militar. Caso contrario, no hay, no se cumple. Yo les pido, señoras y señores asambleístas, que por favor revisen detenidamente los dictámenes 1023 y 923 TI/24 de la Corte Constitucional para poder entender cuál es la discusión a la que están abocados en esta tarde en la Asamblea Nacional del Ecuador. Yo he tratado de entender por qué estamos hoy debatiendo y haciendo un análisis jurídico sobre este asunto y he visto que, hay una propuesta de resolución en el sentido de alentar la cooperación internacional para el combate del crimen transnacional. Me parece muy bien, pero quizá creo que es momento de recordar que las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional del Ecuador son taxativas y están en el texto constitucional. Me parece que la opinión pública también ha comenzado a cuestionar todo tipo de acciones que son simplemente retóricas por parte de la Asamblea Nacional. La Asamblea puede ejercer sus atribuciones de una manera exitosa, pero cuando se refiere a temas que de repente quitan tiempo a los asambleístas, porque son temas que simplemente tienen una finalidad retórica como porque no se requiere aprobación de la Asamblea Nacional para tomar una decisión de esta categoría, que es atribución del presidente de la República. El presidente de la República está facultado para negociar todo tipo de cooperación con los países amigos a fin de combatir al crimen organizado. El Estado ecuatoriano tiene esa obligación, y él es el jefe de Estado, de poder someter a la ley al crimen organizado. Para ello, en los casos no previstos en el artículo 419, no se requiere aprobación de la Asamblea Nacional. Si la Asamblea va a pretender que requiere manifestar si aprueba o no estas gestiones que se quieren hacer de cooperación internacional, me parece, con todo respeto, que es equivalente a cuando la Asamblea Nacional declara días nacionales a situaciones determinadas de la cultura ecuatoriana que de repente están bien, pero no es jurídicamente relevante, no es jurídicamente apropiado. La Asamblea más bien podría legislar las leyes que son necesarias para que, más allá de esta excepcionalidad perpetua, ¿no?, el régimen constitucional ordinario pueda vencer a los grupos criminales. No creo que es saludable a largo plazo seguir en excepcionalidades perpetuas. Vivimos más en estado de excepción que en en el régimen constitucional ordinario. Ahí podría la Asamblea Nacional hacer leyes efectivas para poder combatir al crimen organizado, pero hacer una resolución retórica, ¿no? Como ha dicho una importante asambleísta, jefe de bloque de la bancada de gobierno, ¿no?, la propuesta no implica bases militares extranjeras en Ecuador, es una cita, ¿no? Lo que implica es cooperación. Si es un asunto de cooperación, no hace falta aprobación de la Asamblea Nacional de una resolución en ese sentido, no hace falta. Señora Presidenta, simplemente termino con una última reflexión que me parece absolutamente relevante, y es que la Asamblea Nacional debe entender cómo el constitucionalismo ecuatoriano se construye. Se ha construido desde 1830 a través de 20 constituciones que han evolucionado distintas maneras de concebir la limitación al poder del Estado, ¿no? Dworkin, uno de los grandes pensadores del derecho constitucional, habla de una novela en cadena. Y la responsabilidad que tenemos las distintas generaciones es continuar la construcción de esa novela en cadena. Carlos Santiago Nino, uno de los más grandes filósofos del derecho, hablaba de una catedral. ¿Y cómo se construye una catedral como la Sagrada Familia, como la del voto nacional aquí en Quito?
con el esfuerzo de varias generaciones. Ustedes, nosotros como académicos tenemos la obligación de seguir la construcción del constitucionalismo ecuatoriano, y eso quiere decir que tenemos que pensar en un constitucionalismo capaz de resolver los grandes problemas de la sociedad, por ejemplo, el crimen organizado, pero no se lo logra con retórica, sino construyendo un Estado constitucional, ¿no? En el sentido de que la Constitución no es solo un texto, es una práctica. La práctica constitucional es la práctica de la democracia, la base de la democracia es la Constitución, pero no es solo un texto, es una práctica. Y para practicar la Constitución en la vida diaria requerimos dejar a un lado las retóricas y comenzar a legislar y a fiscalizar. He citado a Dworkin, he citado a Nino, y me permito, para terminar, señora presidenta, citar las palabras del doctor Edgar Molina Montalvo cuando fue legislador y estuvo aquí sentado en una discusión importante de los años 80 para nombrar jueces de la Corte Suprema, cuando los partidos se querían repartir esos jueces, y él reflexionaba y decía: a veces las leyes no son mejores, no son las óptimas, pero nosotros como legisladores tenemos que ser mejores. La posibilidad de aprobar una resolución que no tiene ningún efecto y que más bien va a confundir a la opinión pública porque traslada la responsabilidad que tiene el gobierno nacional de gestionar la cooperación internacional, es un traslado de responsabilidad para que luego se diga acá en la Asamblea Nacional: no aprobaron, pero la Asamblea no tiene que aprobar, jurídicamente no debe aprobar. Eso es lo que hoy les puedo decir como académico. Muchas gracias, señora presidenta.